por participar en la 10ª charla técnica sobre el ciclo de tratamiento de aguas residuales urbanas. En esta ocasión vamos a contar con la participación del ingeniero Henry Vilches. El ingeniero Henry Javier Vilches Pérez es ingeniero civil, ha sido graduado de ingeniero civil y también maestro de ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es candidato a doctor en ingeniería ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de las asignaturas de ingeniería sanitaria e hidráulica, y su área de investigación ha sido, ¿verdad?, los procesos biológicos para FORSUT, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y también en aguas residuales. Sin más preámbulo, agradeciéndoles a toda su puntualidad, le cedo la palabra al ingeniero Henry Vilches. Bienvenido, estimado. ¿Se mira la pantalla, ingeniera? Perfectamente, mi estimado, logramos ver tu presentación. Buenas noches a todos. En esta nueva charla, en la charla técnica número 10, vamos a hablar un poco sobre una de las problemáticas más importantes que nos atañen a todos los que nos dedicamos a los tratamientos de las aguas residuales, como es el caso de la eliminación del nitrógeno y del fósforo. Esta problemática de la remoción de los nutrientes es relativamente un tema muy nuevo en el país, en el que desgraciadamente casi no debatimos, nos centramos más en diálogos que tiene que ver con cómo remover materia orgánica de nuestros sistemas de tratamiento, y a veces descuidamos un poco del funcionamiento y cuáles van a ser los efectos adversos de la presencia tanto del nitrógeno como del fósforo. Esta problemática de la remoción de los nutrientes es una de las problemáticas de mayor estudio en cuanto a los costos que significan para cualquier ente regulador el hecho de contar con un sistema de tratamiento que vaya a remover nutrientes. Entonces debemos recordar que como punto de partida la presencia tanto de nitrógenos como fósforo en las aguas residuales provienen de diferentes constituyentes. Uno es la urea, que proviene de la orina humana, también en las heces fecales humanas, pero también vamos a tener la presencia de lo que sería una situación muy problemática y tiene que ver con el tipo de dieta que tienen nuestros pobladores. Por eso en muchas de las charlas hemos conversado y planteado que producto de la variabilidad de las aguas residuales, tanto el factor económico, el factor sociodemográfico y los factores socioculturales, en dependencia de esos factores, vamos a tener eso, va a repercutir de una manera significativa en nuestras aguas residuales. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que el uso de los detergentes va a tener un efecto directo en la concentración de fósforo que vayamos a monitorear nosotros en nuestro sistema de tratamiento, pero también la presencia de las aguas grises, que son agua más jabón en la mayor parte de los casos, pero también un efecto directo que tiene que ver con la presencia de los nutrientes en altas concentraciones es cuando en la dieta de los ciudadanos hay presencia de mucha comida chatarra. Hay que saber bien de dónde vienen cada uno de los tipos de contaminantes y cómo estos contaminantes se clasifican. Y en gran medida, siempre que hablamos del contaminante llamado nitrógeno, lo englobamos y solo nos referimos a nitrógeno. Este es un problema porque realmente el nitrógeno está constituido por diferentes elementos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de lo que serían el material fecal y mucha de la materia orgánica que llega a los sistemas de tratamiento, uno de sus componentes es el amoníaco. A diferencia de lo que es la orina y la urea, que en su mayoría sus concentraciones van a ser altas en amoníaco. Entonces, vamos a ver
que este efecto directo que tiene la concentración, este tipo de concentraciones en aguas residuales, pues nos va a afectar directamente lo que va a ser la eficiencia del sistema de tratamiento. A ver, entonces vamos a ver por acá que el nitrógeno está constituido en tres partes. Esa constitución del nitrógeno en tres partes, vamos a encontrar que tenemos lo que le llamamos el amonio, tenemos también lo que son los nitritos, tenemos nitratos, pero también tenemos lo que es el nitrógeno orgánico. En el caso de lo que es el nitrógeno orgánico, este nitrógeno orgánico en su gran mayoría proviene de lo que son el material celular y otros compuestos orgánicos que se van a encontrar en las aguas residuales. Entonces, estos constituyentes se van a encontrar cuando hacemos nuestro análisis de agua residual. Por otro lado, vamos a encontrar también lo que van a ser los constituyentes como nitratos y también los nitritos. Uniendo en lo que sería el amoníaco y el amonio, vamos a formar lo que es el amonio como tal. Entonces, si sumamos amonio, nitritos, nitratos y nitrógeno orgánico, formamos lo que tenemos nitrógeno total. ¿Qué pasa con esta nomenclatura? Que esta es la nomenclatura en la que nosotros hacemos referencia en el decreto 21-2017, que se refiere a un límite máximo permisible de nitrógeno total fijado en 30 miligramos por litro. Este tiene que ver con una concentración que va a ser descargada, pero si ustedes se fijan, no tenemos una diferencia entre lo que sería amoníaco, nitritos, nitratos. Entonces, este detallito de nuestra, digamos, nuestra nomenclatura nos va a producir ciertos problemas porque realmente no estamos conociendo cuál es el contaminante de mayor prevalencia dentro de lo que podemos monitorear. En la gráfica que ustedes, en la lámina que ustedes han proyectado, ahí hay un error porque NH3 es amoníaco y el NH4 es amonio. Entonces, la presencia de estos diferentes tipos de contaminantes van a ser perjudiciales para el sistema de tratamiento. Entonces, lo que siempre hemos planteado en el avance de los procesos biológicos de aguas residuales es separar cada uno de estos componentes que engloban al nitrógeno total para monitorear nuestro sistema. ¿Qué queremos decir? En el caso de los procesos biológicos, siempre es bueno el monitoreo de lo que son los nitritos y los nitratos. Eso tiene que ver en cuanto a necesidades de oxígeno que vayan a tener en el sistema de tratamiento, sobre todo si hablamos de un sistema de tratamiento aerobio. Pero también estos son elementos que nos sirven durante la operación para conocer los malos olores que se tienen en los sistemas de tratamiento, sobre todo cuando no están bien operados, pero también sirven como referentes para dar un monitoreo si es que algún tipo de empresa está haciendo el vertido de sus aguas residuales industriales al alcantarillado de la localidad o de la ciudad que estamos analizando. Por otro lado, desde una perspectiva química, vamos a tener también lo que van a ser otros tipos de formas de englobar lo que es el nitrógeno, como es el caso de el nitrógeno Kendall. El nitrógeno total Kendall lo que agrupa es el amonio como tal, englobando a su vez el amonio y el amoníaco en uno solo, y lo une con el nitrógeno orgánico, y eso es lo que se conoce como el nitrógeno total Kendall. Por otro lado, tenemos nitrógeno inorgánico. En el nitrógeno inorgánico lo que tenemos es la consideración que en la técnica analítica se desprecia el nitrógeno orgánico y únicamente se va a hacer considerando nitritos, nitratos y amonio. ¿Por qué desde una perspectiva, como les planteaba, desde una perspectiva más de proceso biológico o desde una perspectiva más operativa de los sistemas de tratamiento, se hace una clasificación de este tipo de nitrógeno para conocer el estado en el que se encuentra el proceso? Pero
esto de monitorear si va a ser nitrógeno total Kendall, si va a ser nitrógeno orgánico o si va a ser nitrógeno total, obedece también a, con respecto a qué tipo de nitrógeno hace referencia nuestra normativa de vertido, pero también con respecto a qué tipo de sistema de tratamiento yo estoy utilizando, y con respecto a ese tipo de sistema de tratamiento que utilizo es como yo determino qué tipo de nitrógeno es el que yo quiero monitorear para conocer el estado del proceso, pero también cómo están funcionando mis microorganismos en mi sistema de tratamiento. Vamos a ver que a nivel de lo que se conoce en la remoción del nitrógeno, la remoción del nitrógeno es uno de los puntos medulares en todas las que son las nuevas tendencias en cuanto al monitoreo de este tipo de nutrientes que van a ser vertidos y van a tener presencia en los efluentes, sobre todo en los cuerpos receptores. Entonces, se tiene que tener primero una idea clara de cómo es que se logra la degradación de este contaminante en un proceso biológico de aguas residuales. Entonces, empezamos con la consideración de la presencia de ese amoníaco. Este amoníaco, una vez que entra al sistema de tratamiento, sobre todo en una fase acuosa, él se va a hidrolizar directamente, es convertido a lo que se conoce como el amonio, que es el NH4. Este proceso es automático. Aquí no se necesita adicionar absolutamente nada porque es un proceso simultáneo en el que entra amoníaco y se va a hacer una transformación a amonio por medio de una hidrólisis. Posteriormente, este amonio va a sufrir una transformación por lo que se conocen como las bacterias nitrificantes. ¿Qué queremos decir con la presencia de las nitrificantes? Siempre a nivel de un proceso biológico vamos a tener la particularidad de que él necesita algo para crecer. Como habíamos planteado, algo que sea y que le funcione tanto para su catabolismo como para su anabolismo. ¿Qué quiere decir? Que necesita un compuesto que le sirva de energía, pero también ese compuesto a su vez va a servir para sintetizar y aunado a eso le va a dar energía para seguir los procesos y seguir el metabolismo y continuar creciendo. Entonces, estas bacterias nitrificantes transforman el amonio y lo hacen a una conversión directa a nitrito. Luego, estas mismas bacterias nitrificantes toman el nitrito y lo van a transformar a nitrato. Como este es un proceso o una reacción en la que se da de manera secuencial, entonces este NO3 va a servir de sustrato o de alimento para las bacterias desnitrificantes. ¿Qué van a pasar con las bacterias desnitrificantes? Estas bacterias desnitrificantes, como todo el oxígeno ya fue consumido en las dos etapas anteriores por las bacterias nitrificantes y por otros microorganismos que están dentro del sistema de tratamiento, entonces las bacterias nitrificantes necesitan otro donador de oxígeno para producir la oxidación de la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que utilizar? Van a tener que utilizar ahora como aceptor de electrones lo que sería su nitrito. Entonces, cuando ellos toman este elemento para poder hacer su oxidación, este NO3, entonces ellos van a obtener la molécula de oxígeno del NO3 y la van a utilizar para su proceso de crecimiento y para su metabolismo. ¿Qué sucede a nivel de esta reacción bioquímica? Que hay una transformación de lo que va a ser el NO3 en ese proceso de conversión y pasa a ser NO2. ¿Qué significa el NO2? Quiere decir que pasé de un nitrógeno, del nitrógeno de amoníaco de NH3 y lo paso a NO2. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? La ventaja de hacer eso quiere decir que los microorganismos metabolizaron una parte del nitrógeno, lo utilizaron para su crecimiento, para la síntesis celular, una parte de ese nitrógeno sirvió para crecimiento y la otra parte de ese nitrógeno se libera a la atmósfera. Por eso la ruta metabólica del nitrógeno está basada en dos líneas. Una parte que va a ser sintetizada por los microorganismos y lo podemos encontrar en el subproducto, que va a ser el lodo, y el otro que va a ser el nitrógeno gaseoso, que es el NO2.
Entonces, esta ruta de eliminación de nitrógeno, ¿qué quiere decir? Que necesito un proceso simultáneo en el que comienzo con oxígeno y posteriormente voy a parar en una etapa del sistema en el que no hay presencia de oxígeno. Entonces, al no haber una presencia de oxígeno, eso se llama una condición anóxica. Entonces, al no tener la presencia de oxígeno y ser una condición anóxica, quiere decir que necesitábamos por eso un aceptor de electrones, que en este caso va a ser nuestro NO3, y es una de las necesidades que va a tener la bacteria desnitrificantes para poder estar dentro de nuestro reactor. ¿Qué pasa? Que si nosotros afectamos desde las bacterias nitrificantes, estamos operando mal el sistema y estamos afectando las nitrificantes, no vamos a poder lograr hacer una desnitrificación. Si no logramos esa desnitrificación, quiere decir que no vamos a transformar ese nitrógeno. Y si no transformamos ese nitrógeno, al final, en el vertido, cuando hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta que no sufrió una gran transformación ese nitrógeno y que posiblemente vamos a tener problemas en cuanto a el cumplimiento con la norma de vertido. Debemos también de considerar algunos aspectos muy importantes de cómo se da toda esta transformación, porque acá intervienen dos microorganismos en gran mayoría, las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes. Cada una de ellas tiene requerimientos diferentes y sus metabolismos difieren, pero en el caso de las desnitrificantes necesitan que las nitrificantes les propicien las condiciones para que ellas se puedan proliferar. Entonces, si no operamos bien y no logramos la proliferación de nuestras nitrificantes, no llegamos hasta la desnitrificación. En el caso de esta reacción química, va a suceder mucho que vamos a estar afectados por el pH. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro pH? Entra el agua residual con presencia de amoníaco, se hace una transformación en una primera etapa de degradación del nitrógeno, pasa a amonio. Entonces, aquí este proceso va a depender en gran medida del pH. Recuerden que los microorganismos son muy susceptibles a las temperaturas, pero también al pH. Entonces, ¿qué sucede? Si encontramos un pH que se está moviendo hacia un rango ácido, vamos a tener mucha presencia de amonio. En cambio, si el pH que tenemos en nuestro sistema de tratamiento se está moviendo más hacia el eje neutro, tenemos mucha presencia de amoníaco. ¿De qué va a depender o realmente este es un proceso simultáneo? No, este no es un proceso simultáneo, en el sentido de no puedo tener los dos elementos a la vez. O solo tengo amoníaco o tengo en su mayoría amonio, que esto a su vez va a depender en gran medida de lo que va a ser nuestro pH. Como las aguas residuales, sobre todo aguas residuales que provienen de las ciudades y de los pueblos, el pH está en un valor promedio entre 6 y 9. Ese es el rango de pH que tenemos. Entonces, vamos a tener mucho amonio en nuestras aguas residuales. A nivel de la clasificación de los microorganismos, ya que intervienen dos tipos de bacterias para lograr la remoción del nitrógeno, vamos a tener un consorcio bacteriano llamado heterótrofo y otro consorcio microbiano llamado autótrofo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tiene requerimientos para su crecimiento. Entonces, los heterótrofos necesitan oxígeno. Los heterótrofos están en la primera etapa, que son mis bacterias nitrificantes. En el caso de los autótrofos, necesitan mucho oxígeno. Pero así como necesitan mucho oxígeno, al no tenerlo, ellos pueden utilizar los compuestos nitrogenados para su crecimiento. Su fuente de carbono va a ser siempre el carbono orgánico. En el caso de los autótrofos, van a tener ahí la presencia de lo que es una necesidad de dióxido de carbono como su fuente de carbono. A manera de ejemplo, podemos decir que un ejemplo muy claro de organismos autótrofos pues, son las plantas, pues ellos crecen tomando como fuente de carbono tanto el dióxido de carbono como a veces compuestos bicarbonatados. En el caso de los heterótrofos, organismos heterotróficos, podemos hablar del ser humano,
Nosotros somos, dentro de esta clasificación, heterotróficos. Por otro lado, debemos de considerar también quién nos va a servir de donador de electrones. Entonces vemos acá que los heterótrofos, su donador de electrones van a ser los compuestos carbonáceos orgánicos. En el caso de los autótrofos, se puede dar una utilización de lo que es el NH4. En el caso de la reproducción, ¿quién se reproduce más rápido que otro? Los heterótrofos tienen mayor reproducción con respecto a lo que son los autótrofos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo microorganismo que utiliza para oxidación de materia orgánica, para su crecimiento y síntesis, un compuesto diferente del oxígeno siempre va a ser un poco más lento para poder reproducirse dentro del sistema de tratamiento. Entonces vemos en la parte inferior un ejemplo de clasificación de microorganismos donde nos referíamos a que los aeróbicos son por presencia de oxígeno, quimio se refiere a quién utilizan para la obtención o como donadores de electrones, que en este caso el quimio se refiere al NH4, los litos utilizan el NO2 y los autótrofos que se refiere a su fuente de carbono, que es el dióxido de carbono. Entonces vemos que como primera etapa en la remoción de nitrógeno vamos a necesitar sí o sí darle las condiciones necesarias a las bacterias nitrificantes. Quiere decir que tenemos que ver cómo funciona nuestro sistema de tratamiento para poder darle las características en una primera etapa a mis bacterias nitrificantes. ¿Qué son las particularidades de estas bacterias nitrificantes? Su periodo de retención de sólido está entre 5 y 10 días. Podemos observar que ellos van a tener una gran fascinación por una temperatura en la que se va a dar una temperatura de climas cálidos, como el caso de las temperaturas que experimentamos en el país, pero también tienen requerimientos de oxígeno. Por otro lado, vamos a considerar con el pH. Recuerden que en nuestros sistemas de tratamiento tenemos que monitorear el pH para conocer cuál es el pH de entrada y con respecto a este pH ir conociendo cuáles son los cambios que se van dando a nivel de las reacciones biológicas. Por esa razón, nos vamos a encontrar que estos son parámetros de importancia, sobre todo en el caso del seguimiento del proceso biológico para lograr una buena remoción de lo que se debe con respecto al nitrógeno. Por otro lado, también debemos de considerar la presencia o el monitoreo de lo que tiene que ver con la alcalinidad. ¿Por qué? Porque la alcalinidad nos sirve en gran medida como buffer. Esto de buffer quiere decir que en todo el proceso de la desnitrificación se van a dar muchos cambios de pH. Entonces, como hay muchos cambios de pH, yo necesito que el agua residual tenga la alcalinidad suficiente para que haya una neutralización en algún momento si hay un aumento de pH. Entonces, este aumento de pH tiene que ver a nivel de la reacción química que se da. Empezamos con el amonio en una condición aerobia, el amonio más el oxígeno más nos va a dar una liberación a nivel de reacción química de lo que será el ácido, agua y también el NO2. Digamos, esta es la primera etapa en la que yo estoy logrando apenas una parte de la transformación de este nitrógeno, que a su vez en la siguiente etapa, este NO2 ante la presencia de más oxígeno se va a transformar a NO3. En toda esta transformación hay mucha liberación de energía y en este proceso, esta liberación de energía, los microorganismos lo van a utilizar para su crecimiento. Entonces, todo este proceso de empezar con el amonio y llevar ese amonio a lo que va a ser mi nitrito y luego este nitrito llevarlo a nitrato, como ustedes pueden observar, es un proceso en el que requiero oxígeno. Hasta esta etapa de lo que es el nitrato, perdón, es como funcionan muchos de nuestros sistemas de tratamiento, porque no hacemos la desnitrificación completa. Únicamente llegamos hasta esta etapa y cuando monitoreamos los límites máximos permisibles,
que en el caso del nitrógeno, en el país tenemos 30 miligramos por litro. Entonces, obviamente, al ser una concentración tan alta, difícilmente se cae en el no cumplimiento de este parámetro. Pero si quisiéramos volver un poco más rígida nuestra norma de vertido, no nos serviría llegar hasta esta etapa en los sistemas de tratamiento. Quiere decir que tendríamos que agregar otra unidad al sistema de tratamiento para garantizar una condición anóxica. Entonces, en este mercado de lo que son los sistemas de tratamiento, en dependencia de qué es lo que yo quiero remover, ese es el orden en el que se propone el sistema de tratamiento, considerando que la materia orgánica ya no es un punto de inflexión a nivel del monitoreo de los sistemas, porque ya se considera un tema muy básico y ahora está más referido hacia la remoción de los nutrientes. Entonces vemos por acá que a nivel de llegar a obtener como subproducto de la degradación del nitrógeno el nitrato, vamos a necesitar la presencia de oxígeno. Si tenemos presencia de oxígeno, recuerden que esto va a ser un costo para la propuesta o el arreglo del sistema de tratamiento. Cuando llegamos hasta lo que es el NO3, conocido como nitrato, entonces a esto se le llama una nitrificación. Todo este proceso de partir de mi amoníaco hasta llegar a lo que será el nitrato, se le conoce como nitrificación. ¿Qué pasa con este proceso? Requiere de muchísimo oxígeno para llegar a completar una nitrificación. En el caso de lo que se conoce como nitrificación completa, si yo quisiera saber si realmente mi sistema de tratamiento como parámetro de monitoreo está realizando una nitrificación completa, tendría que monitorear el nitrógeno referido a amonio, pero también el nitrato. El amonio tendría que estar en una concentración menor a los 2 miligramos por litro y en el caso de lo que va a ser el nitrato, tiene que tener concentraciones menores a 0.5 miligramos por litro. Entonces, si ustedes observan, las concentraciones son muy bajas, pero así como son muy bajas, los requerimientos a nivel de energía para poder inyectarle oxígeno a este sistema, pues obviamente va a ser un sistema un poco más costoso que los que actualmente empleamos. Entonces, para que nos demos una idea de esta necesidad de oxígeno, para la remoción de 0.45 kilogramos de VO5 se requieren 0.54 kilogramos de oxígeno. En el caso de la remoción de 0.45 kilogramos de amoníaco a nitrato, se requieren 2.09 kilogramos de oxígeno. Entonces, si ustedes notan la diferencia entre oxidar materia orgánica con respecto a la remoción de ese amoníaco hasta nitrato, pues el requerimiento a nivel de oxígeno es alto y si este requerimiento de oxígeno es alto, entonces vamos a ver que los costos a nivel de operativa, de la parte operativa de esta planta de tratamiento, pues van a ser unos costos muy considerables. Pero a nivel de este efluente que se descarga directamente a un cuerpo receptor, como la transformación del nitrógeno únicamente se está llevando hacia lo que va a ser el nitrato tiene un efecto directo sobre el cuerpo receptor, como es el efecto de la eutrofización. Ese es un efecto directo, pero también va a tener un efecto directo cuando se da la descarga de nitratos en aguas de consumo humano, sobre todo en el caso de los bebés, que se da el síndrome del bebé azul. Entonces, estos son dos de los grandes efectos directos que tienen la descarga de los nitratos a los cuerpos receptores. Recordemos que en Nicaragua tenemos particularidades, sobre todo en época de verano, donde nuestros ríos ya no tienen presencia de agua y lo que está circulando en muchos de ellos son los efluentes de los sistemas de tratamiento. Entonces es un tema un poco problemático porque lo que está, digamos que lo que está circulando por nuestro río son aguas residuales parcialmente tratadas, que aguas abajo, estas aguas en la mayor parte de los casos, se les da una utilidad. Por dar un ejemplo, mi ciudad natal, Estelí,
después de nuestro sistema de tratamiento, se hace la descarga directa a la quebrada de la Limonosa. Si uno recorre la quebrada de Limonosa, te das cuenta que aguas abajo, esta agua la utilizan para riego agrícola. Entonces, esto nos deja en ciertos problemas porque no tenemos a pesar de, digamos, de tener nuestra norma de reuso de aguas residuales, pero esta norma no nos da parámetros para decir, de acuerdo al cultivo, qué características debe de tener esa agua residual para yo poderla utilizar para regar ciertos tipos de cultivos. Lo que sí sabemos es, a nivel de escuela de ingeniería, que, por ejemplo, en el caso de aguas residuales que provienen de un sistema de tratamiento, no podemos regar cultivos de piel, como son los tomates, chiltoma y repollo. Eso sí sabemos que no las podemos utilizar, pero sí podemos, por ejemplo, utilizarlas para el cultivo del arroz, porque eso se ha estudiado mucho, pero siempre se tiene que hacer un análisis de esa agua residual y saber realmente qué tipo de agua es la que yo voy a pretender reutilizar. Entonces, vemos directamente el efecto de un contaminante parcialmente tratado que va a ser descargado directamente a un cuerpo receptor. ¿Qué ha pasado a nivel del proceso biológico del nitrógeno? Entonces vemos también que en la siguiente etapa, en la que yo necesito hacer una eliminación de este nitrato, porque la norma está solicitando a nivel internacional que no se dé descarga de nitratos y se haga una transformación a CNO2. Esta transformación a CNO2 es relativamente un poco más, digamos, costosa, pero operativamente también se vuelve más compleja porque necesitamos que los operadores de los sistemas de tratamiento tengan un poco más de pericia. A nivel de la reacción química, vamos a necesitar, si lo que necesitamos es una desnitrificación, necesitamos que los microorganismos, para que puedan degradar este nitrato, necesitan sí o sí la presencia de materia orgánica referida a DBO5. En la X, les pongo ahí la X porque en estas condiciones de desnitrificación no hay presencia de oxígeno y es un momento en el que el sistema de tratamiento entra en algo que se llama condiciones anóxicas. Esto de las condiciones anóxicas en la desnitrificación también hay un debate porque a nivel del comité científico se establece de que no se puede hablar de condiciones anóxicas porque todavía existe oxígeno molecular. Pero de manera general siempre se hace referencia a no presencia de oxígeno y para desnitrificación necesito materia orgánica y voy a utilizar el nitrato para degradarlo y en esa degradación de ese nitrato lo voy a transformar a NO2, se libera en forma gaseosa, pero con esa liberación vamos a tener producción de energía para crecimiento de microorganismos. Esta producción de energía puede ser que va a ser necesaria tanto para catabolismo como para anabolismo, pero también vamos a ver que hay la presencia de acidez. Entonces, en las dos reacciones, tanto en la nitrificación como en la desnitrificación, a nivel de la reacción química, vamos a tener como subproducto acidez que va a necesitar ser neutralizada y esta capacidad buffer de las aguas residuales va en dependencia de lo que va a ser la alcalinidad. Para lograr este proceso de nitrificación, desnitrificación, uno de los sistemas de tratamiento más estudiados, además del que ya nos han hablado en charlas anteriores, como son los lodos activados, son los sistemas de tratamiento mediante carrusel. Este sistema de tratamiento mediante carrusel, en dependencia de cómo se opera, pero a grosso modo, se va a tener dos zonas, una zona anóxica y una zona aerobia. Primero recuerden que necesitamos oxígeno para nitrificar y luego necesitamos no oxígeno para la desnitrificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener una zona en la que tenemos inyectando oxígeno y vamos a tener otra zona en la que no hay inyección de oxígeno y está en condiciones anóxicas el sistema para lograr una desnitrificación.
¿Qué sucede a nivel de los sistemas de tratamiento de aguas residuales? Ahora en mucho del debate y mucho de lo que se plantea y los avances a nivel de los procesos biológicos es que los sistemas de tratamiento logren algo que se llaman los gránulos. En muchos de estos gránulos, por ejemplo, en el caso de los USB, cuando el USB funciona bien y uno abre una válvula para ver el estado del lodo, el lodo no es floculento, nuestro lodo va a ser un lodo granular. Cuando me refiero a granular, imagínense los gránulos que se forman del café, que quizás es un poquito grande, pero más o menos a eso me refiero cuando digo el USB granula. Cuando ese USB granula, entonces quiere decir que el sistema funciona bien y a nivel de proceso biológico, en mucho de la literatura ya nos estamos refiriendo a los gránulos, pero esa evolución es referida a un gránulo que es un gránulo aerobio que tiene en su fase superficial una fase aerobia, pero conforme nos sumergimos al interior de ese gránulo, tiene una etapa anaerobia. Entonces, ese gránulo tiene la capacidad para hacer las dos funciones de nitrificación en la parte superficial y conforme los microorganismos van difundiendo subproductos de la degradación de la materia orgánica, los microorganismos anaerobios van a hacer el proceso de desnitrificación. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar de una forma muy fácil en el país. Tenemos la planta Managua. La planta Managua tiene sus medios plásticos y en este medio plástico, como es un proceso de rociado, ella permite la formación de una biopelícula al lado de este medio plástico y esta biopelícula en un bajo porcentaje hace un proceso de desnitrificación. Entonces, como les digo nuevamente, depende en gran medida cómo se hace el plan de operación del sistema de tratamiento, cómo en gran medida el sistema de tratamiento yo lo vuelvo más operativo para conocer sobre todo el estado en el que están los microorganismos. ¿Qué es lo que nos pasa en gran medida? Que por ahí los ingenieros civiles no nos metemos en no nos metemos en esta parte de entender los procesos biológicos y nos queremos meter un poco más con periodos de retención hidráulico, periodos de retención de sólidos, queremos estar más pensando en cómo ir haciendo el reflujo a las diferentes unidades de tratamiento, nos fijamos más en cómo se está dando, si tenemos zonas muertas o si no tenemos zonas muertas en los sistemas de tratamiento y realmente los manuales de operación hay un descuido muy grande sobre el proceso biológico que es cómo realmente se deben de operar los sistemas de tratamiento. En cuanto a ese medio plástico del que yo hablo, el medio plástico es abajo de las letras, de lo que ustedes pueden ver por acá, como esto que está acá, que le llamamos nosotros en este medio plástico. Esto puede ser cualquier tipo de medio plástico, puede ser una roseta, puede ser un panal, pero en gran medida los microorganismos que están en esta zona celeste van a tomar la materia orgánica que trae mi agua residual, la van a comenzar a metabolizar y la van a difundir hacia las capas más interiores de esa película biológica y hacia el interior ya la presencia de oxígeno va a ser menor porque el oxígeno que trae el agua residual lo consume la primera parte superficial de mi capa biológica. Y conforme los microorganismos metabolizan y difunden parte de sus residuos y su de materia orgánica, llega hasta una parte de la biopelícula que está adherido al soporte, que puede ser esta parte de acá. Este microorganismo, él está teniendo un crecimiento sin la presencia de oxígeno. Entonces, este microorganismo sí puede hacer mi proceso de desnitrificación. Entonces, es lo que nosotros buscamos. Realmente, en el caso de la remoción de lo que es el nitrógeno, pues sí se requiere en gran medida que se dé el proceso de desnitrificación para lograr un buen tratamiento de esta agua residual.
Por otro lado, hablando siempre de este tipo de gránulo, lo que ustedes pueden ver en la pantalla, este es un gránulo aerobio. Este gránulo que se ha formado en este sistema de tratamiento tiene una gran bondad. El hecho de contar con este gránulo, así como los medios plásticos que se forma lo que llamamos la biopelícula, este avance de haber evolucionado y pasar de utilizar un medio plástico para propiciar la formación de esta biopelícula, con todos estos estudios, se evoluciona y se pasa a la formación de un gránulo aerobio. Entonces, este gránulo aerobio va a tener la bondad de que puede hacer mi desnitrificación. ¿Por qué? Porque el gránulo aerobio, al igual que el medio plástico, en la parte superficial, él va a hacer la nitrificación y conforme se difunde, vamos a ver que va a ser una transformación hasta lograr una desnitrificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sistema de tratamiento a nivel de eficiencia va a ser mucho más, va a ser mucho más eficiente a nivel de la remoción de diferentes contaminantes que tengo en mi sistema de tratamiento. Obviamente, la formación de este gránulo aerobio en la evolución de estos procesos biológicos requieren de una mayor capacitación, requieren de una mayor, digamos, visión en cuanto a los operarios de cómo han dejado de funcionar los sistemas de tratamiento y cómo los volvemos más operativos. El único detalle de lo que es la formación de un gránulo anaerobio, perdón, un gránulo aerobio, es el tema de los costos también y el tipo de sistema de tratamiento que nosotros tenemos para la formación de este gránulo. Entonces, a nivel de estos procesos y la evolución para la remoción de nitrógeno, nos encontramos una de las grandes evoluciones que es el proceso Anamox. Este proceso Anamox tiene la gran bondad que pasamos directamente del amonio, va a ser una transformación de amonio hacia nitrógeno gaseoso y ese nitrógeno gaseoso se va a transformar en se va a transformar y va a pasar directamente a la atmósfera. Este proceso Anamox es uno de los procesos que se ha estudiado, sobre todo en los Países Bajos. Tiene ciertas particularidades, como es el caso de la formación de un gránulo que tiene una coloración rojiza. Entonces, este tipo de sistemas empezaron a nivel de escala laboratorio, posteriormente de la escala laboratorio pasa a una escala real, una escala constructiva, y es cuando se dan cuenta de que no necesito hacer todo el proceso de desde el amoníaco hasta lo que es el nitrato, o sea que ya no paso de una nitrificación, desnitrificación, o sea, no estoy haciendo un proceso como el que ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, ese proceso ya no con este tipo de sistema, o sea, hablamos de esta etapa, ya la han superado y en estado de superar esta etapa únicamente el proceso Anamox se centra en esto. O sea, paso de amonio, hago la transformación de oxígeno, del nitrógeno y lo paso directamente a la fijación a la atmósfera. Esto es la evolución en cuanto a la remoción de nitrógeno. Entonces, este proceso Anamox, si lo vemos a nivel de cómo se ve el reactor, vamos a tener un reactor de este tipo. Este reactor tiene la particularidad de que entra un afluente, este afluente tiene su respectiva concentración de amonio, entonces entra el amonio a mi reactor, tengo difusores en la parte inferior del reactor que lo que producen son, por recomendaciones de diseño, se recomienda que este tipo de difusor sea un difusor de placa de burbuja fina. Esta burbuja fina lo que me va a propiciar es dos detalles muy importantes. Uno tiene que ver con el oxígeno que garantiza una buena reacción química, pero también ese oxígeno y esa inyección por medio de los aireadores genera una buena mezcla entre el gránulo que está dentro del reactor y el afluente que está entrando. Eso como primera etapa. En la siguiente etapa
que tiene que ver con la formación de este gránulo, que este granulito que ustedes miran por acá, este gránulo tiene la bondad de que va a tomar el NH4 que está flotando, digámoslo de alguna manera, en el reactor, y la parte más superficial, que es un gránulo aerobio, él va a hacer la transformación y va a comenzar a difundir la transformación de esta NH4 al interior. Cuando él hace este proceso, entonces llega hacia una etapa más anaerobia dentro de este gránulo, y al pasar a esa etapa más anaerobia es cuando se da mi desnitrificación, logrando de esta manera hacer la transformación desde amonio directamente a nitrógeno en una fase gaseosa, que es lo que se va a liberar en lo que sería la atmósfera. ¿Qué va a pasar con el gránulo? No puede pasar el gránulo a la siguiente etapa de tratamiento, porque si lograra pasar ese gránulo a la siguiente etapa, pues vamos a tener problemas, sobre todo con un problema de calidad de ese efluente a nivel del tono, porque tiene un tono rojizo. Entonces, para evitar ese detalle, el sistema Anamox tiene adicional un sistema de separador, que ese sistema de separador no es más que un decantador, decanta el flóculo, se precipita hacia el fondo, y el efluente más clarificado sin la presencia de ese flóculo es el que se libera como efluente ya del sistema de tratamiento. Entonces, a manera de resumen, este sistema Anamox tiene tres partes fundamentales. Uno es la aireación, la otra es la biomasa granular que se logra formar, y el otro es el decantador. Recuerden también que este tipo de sistemas de tratamiento tienen que ver también con la preocupación mundial que hay sobre los gases de efecto invernadero que producen los sistemas de tratamiento. Entonces, estos gases de efecto invernadero eh, se tienen que mitigar y se tienen que controlar de alguna manera. Entonces, bajo esta idea también se evoluciona sobre este tipo de sistemas de tratamiento. Entonces, con este tipo de sistemas de tratamiento nos liberamos tanto de la problemática que tiene que ver con un efluente que tiene problemas con la presencia de nutrientes, como es el caso del fósforo, pero también que en todo el proceso biológico de estabilización de materia orgánica se libera mucho metano y mucho NO2, que va a tener un efecto directo en el ambiente. Entonces, con este tipo de sistemas se propicia toda esta parte de la eliminación de lo que es la huella de carbono por parte de los sistemas de tratamiento. A nivel de lo que va a ser otro de los contaminantes que vamos a encontrar refiriéndonos a lo que es los nutrientes, nos encontramos con uno de los mayores problemáticos, que es el fósforo. ¿Por qué el fósforo se vuelve tan problemático? Este fósforo se vuelve tan problemático por el detalle que, a diferencia del nitrógeno, que tiene dos fases, una fase sólida y una fase gaseosa, y toda la idea de la transformación que se va a dar dentro del sistema de tratamiento es referida a lograrlo hacia una fase gaseosa. En el caso de lo que es el fósforo, no se logra esa etapa. El fósforo únicamente, su forma de eliminación es por precipitación. Entonces, si la única forma va a ser para precipitación, entonces quiere decir que tengo que tomar medidas para saber qué voy a hacer para lograr la precipitación del fósforo. Este gráfico que les pongo por acá, aunado a los problemas del cambio climático y todos los problemas de gases de efecto invernadero que han comenzado a originar los sistemas de tratamiento a nivel del consenso mundial, estamos hablando también de que se está perdiendo en gran medida todo lo que tiene que ver con la obtención de nutrientes. O sea, por ejemplo, el fósforo es un nutriente finito. Entonces, como él es un nutriente finito, necesitamos comenzar a ver una forma de cómo obtenerlo para reutilizarlo. Entonces, en el caso del fósforo, el ciclo del fósforo comienza con la descomposición, sobre todo con lo que tiene que ver con las plantas y los animales, que se va y se genera como un residuo, se va por escorrentía
y cuando se da este efecto de las escorrentías, se va y se posiciona sobre los lagos y los océanos. El problema del fósforo es que él genera mayores problemas que el nitrógeno a nivel de lo que son los procesos de eutrofización. Para que nos demos una idea de esto, 10 miligramos de fósforo, si yo mantengo una descarga menores a 10 miligramos de fósforo, a pesar de que yo tenga concentraciones mayores de 5 miligramos de nitrógeno, no voy a tener la eutrofización. Pero en la medida que yo voy subiendo de 10 miligramos por litro el fósforo, voy propiciando la eutrofización de mis cuerpos de agua. Recordemos que la eutrofización es el consumo del oxígeno por parte de estos contaminantes, y en este consumo del oxígeno perdemos la calidad de este cuerpo receptor. Entonces, este tipo de efectos de los fósforos, del fósforo en particular sobre los cuerpos de agua, es uno de los temas más preocupantes, pero también el hecho de que este fósforo en gran medida se encuentra tanto en los cuerpos de agua como en los sistemas de tratamiento provenientes de los fertilizantes que se utilizan. Y los yacimientos de fósforo a nivel mundial, pues lo que se ha hecho es que se ha disminuido la explotación de este nutriente. Entonces, con la disminución de la explotación de este nutriente y basado en que nuestra cadena alimentaria se basa mucho en la necesidad de los nutrientes, entonces queda por parte del área de los investigadores ver cómo obtener el fósforo y el nitrógeno de los sistemas de tratamiento. Entonces vamos a ver por acá que el fósforo únicamente tenemos dos vías para su eliminación. Tenemos una vía biológica y tenemos una vía por precipitación química. En cualquiera de las dos oportunidades, sea una vía biológica o sea por precipitación química, el fósforo únicamente, como lo hemos platicado, lo podemos precipitar, y que esa precipitación al final se va a ir como lodo de descarga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nuestros sistemas de tratamiento tienen una alta concentración de fósforo, pues esta concentración de fósforo la vamos a encontrar en el sistema de tratamiento, pero no en la fase líquida, sino en el lodo. Entonces, esto es un problema porque si se está pretendiendo utilizar los subproductos de la estabilización de las aguas residuales, pues obviamente va a ser muy complejo poder utilizar estos lodos por la presencia, sobre todo, del fósforo en altas concentraciones. Entonces, a nivel de la precipitación química del fósforo, la precipitación química del fósforo se puede lograr por medio de la dosificación de sales alumínicas de hierro y de calcio. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. La precipitación química depende en qué punto del sistema de tratamiento lo ubicamos, y es así como obtenemos beneficios y perjuicios. Debemos de estar netamente claros que la precipitación del fósforo siempre va a generar efectos adversos en el sistema de tratamiento. En la lámina podemos ver la adición de una sal, pero en cualquiera de las tres etapas en un sistema de tratamiento tipo lodo activado. En el caso de la precipitación, está nombrado en tres fases. Tenemos una precipitación, si está en el sedimentador primario, entonces se le llama una precipitación primaria. Si la ubicamos en este punto, le puedo llamar también una precipitación secundaria cuando lo tengo en una etapa secundaria de mi sistema de tratamiento, pero también lo puedo tener como un proceso simultáneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las bondades que tengo en las diferentes ubicaciones de la adición de las sales? Bueno, si por ejemplo yo utilizo en la precipitación primaria, llamemos que yo adicioné mi sal en el sedimentador primario, entonces tengo ciertos beneficios. Uno de los beneficios es no perdemos las sales que estamos agregando porque las vamos a poder utilizar. Se da una remoción alta de materia orgánica por la adición de lo que va a ser esta sal. Recordemos que lo que va a hacer esto es un proceso de coagulación, floculación. Como estoy generando este flóculo y este flóculo se va a precipitar indudablemente, en la precipitación de este flóculo voy a tener una mayor presencia de lodo, y si tengo mayor presencia de lodo quiere decir que voy a tener que purgar
con mayores tiempos el sistema de tratamiento, pero también voy a tener otro problema que tiene que ver con que la precipitación de la sal que se va a encontrar en este lodo va a ser difícilmente aprovechable para fines agrícolas ese lodo. O sea que no lo voy a poder utilizar para mejorador de suelo. Por otro lado, otro de los problemas que se da cuando se adiciona en la sedimentación primaria es que no hay un uso muy eficiente. Sobre todo el uso no eficiente tiene que ver a escala real. Digamos que a escala piloto, a escala de laboratorio, funciona muy bien porque la persona está dosificando la sal y dosifica de buena manera, pero a escala real los operarios no dosifican de buena manera la sal y lo que van a tener es un problema porque va a llegar un punto en el que hay o mucho uso de esta sal o muy poco. Entonces, a nivel de los costos va a tener una repercusión, pero también a nivel de la parte operativa. Por otro lado, cuando lo hablamos en post-precipitación quiere decir que yo adiciono esa sal a nivel del clarificador. Tiene la ventaja de no se pierde mucho del metal que se agrega, pero si yo lo adiciono por acá, voy a tener que necesitar otro clarificador porque además de la necesidad de ese otro clarificador, va a pasar que si yo libero ese fluente, voy a tener mucha presencia del metal que yo agregué. O sea, cuando digo del metal me refiero a la sal que utilizaron para realizar esa precipitación química. Entonces, estos problemas de la ubicación del agregar la sal tiene que ver también con una perspectiva a nivel de la parte operativa. Cómo desde la parte operativa sale más conveniente la adición de la precipitación química. Sí se tienen que dar cuenta que en la medida que utilizamos la precipitación química tenemos que ir agregando más unidades al sistema de tratamiento y en la medida que agrego más unidades, pues ya sabemos que esto nos referimos a costos, costos de construcción, pero también costos de operación. En el sistema de lodos activados que les estoy presentando, a nivel del proceso vamos a tener que tenemos el sedimentador primario. De este sedimentador primario tenemos un tanque anaeróbico. De ese tanque anaeróbico pasamos a un tanque anóxico. En el caso de los tanques anóxicos para remoción de nitrógeno, recuerden que si queremos una desnitrificación necesitamos sí o sí la presencia de materia orgánica referida tanto a DBO o a DQO, pero yo necesito materia orgánica para lograr que los microorganismos tengan forma de cómo poder hacer la desnitrificación. Entonces, si en ese sistema de tratamiento, digamos, en este caso, yo adicioné esa precipitación química, sí ya precipité el fósforo, pero ahora me voy a meter con el problema del nitrógeno. Como aquí se dio la precipitación acá agregamos esa sal, precipitamos el fósforo, optimizamos porque cuando hicimos esto, la degradación de la materia orgánica en esta etapa se vuelve muy eficiente en todo lo que serían estas dos etapas, pero cuando pasamos a este tanque anóxico nos metemos en el problema que para lograr hacer una transformación de ese nitrato a NO2 necesito sí o sí la presencia de materia orgánica. Entonces, el problema que nos metemos es ahora de dónde sacamos esa materia orgánica. Entonces, en algunos operadores lo que hacen es que en este punto adicionan materia orgánica. Se adiciona metanol, pero el problema de eso tiene que ver con los costos que se van a incurrir, porque recuerden que ya estamos agregando una sal y ahora estamos agregando metanol para agregar materia orgánica en ese tanque anóxico y ahora sí lograr hacer una desnitrificación. Entonces, por este problema es que siempre van a observar que se va a dar una recirculación hacia mi tanque anaeróbico para tener todavía materia orgánica en mi tanque anóxico y poder lograr hacer una desnitrificación.
Claro, este proceso de desnitrificación en gran medida va a depender mucho de la pericia del operador. Otra de las formas en las que nos encontramos para la remoción de fósforo a nivel ya del efecto de haberlo agregado en lo que es nuestro sistema de tratamiento, vamos a tener que si lo agregamos en nuestro clarificador, pues vamos a observar por acá que nuestros lodos tienen un alto contenido de fósforo. Si tienen un alto contenido de fósforo, entonces quiere decir que hay que agregar otra unidad para poder tratar ese fósforo que se precipitó en ese lodo, porque no podemos hacer el vertido de ese lodo en otro punto, que eso llama mucho la atención en el país, sobre todo que no tenemos una normativa referida a los lodos de los sistemas de tratamiento, no con la finalidad, lo que tenemos es una norma que establece parámetros si lo que yo quiero es hacer un compost de los lodos de los sistemas de tratamiento. Pero para llegar a pensar que yo voy a hacer un compost de esos lodos, me tengo que ajustar a un límite máximo permisible de ciertos parámetros. Pero no existe una norma como tal que nos diga, como por ejemplo el decreto 21/2017, que ya establece cuáles son los parámetros para poder hacer un vertido de las aguas a un cuerpo receptor o lo que ustedes quieran hacer. En el caso de los lodos no existe un límite máximo permisible para saber cuáles son las concentraciones válidas, si se quiere hacer compost, si se quiere hacer qué con esos lodos que se generan de los sistemas de tratamiento. Eso nos deja un gran problema porque no salimos de ningún problema el hecho de estar acumulando los lodos, pero nos metemos en otra particularidad porque en una parte de la norma de reuso de aguas residuales se recomienda que los lodos de los sistemas de tratamiento se pueden hacer un vertido al relleno sanitario. Entonces, eso es otro nivel de complejidad porque si partimos de que en Nicaragua no tenemos un relleno sanitario como tal, nos metemos a que estaríamos secando los lodos y los estaríamos mandando a los vertederos sin control que tenemos en cada una de las municipalidades, y este efecto de los lodos en un vertedero generan aún más la presencia de contaminantes atmosféricos. ¿Por qué? Porque esos lodos contienen mucha materia orgánica no biodegradada que van a hacer reacciones con la materia que está ya en los botaderos a cielo abierto. Entonces tenemos una necesidad también en cuanto a un marco legal que plantee esta necesidad de qué comenzar a hacer con lodo. Entonces, si agregamos nosotros esta sal para la remoción de los lodos, vamos a comenzar a implementar las siguientes unidades de tratamiento. Entonces, parte de los lodos que se encuentran en el clarificador final, necesitamos hacer algo que se va a llamar la extracción de los lodos. Esta extracción de los lodos se va a dar con una posterior unidad que va a servir para clarificar. En esa clarificación vamos a necesitar otro elemento químico que me ayude a remover ese fósforo por precipitación, y por medio de la precipitación es como yo voy a poder utilizar ese subproducto llamado a utilizarse como mejorador de suelo en la mayor parte de los casos. Esta línea de extracción y remoción, incluyendo el clarificador, está puesta tanto para el clarificador final como para el sedimentador primario. Recuerden que platicábamos en el inicio de que yo puedo agregar mi sal tanto en una fase primaria, en una fase simultánea o en una etapa final. Entonces, en el punto en el que yo agregue esa sal, como estoy haciendo una precipitación y estoy generando mucho lodo, entonces voy a necesitar de alguna manera extraer ese fósforo para poderle dar un uso a esos lodos que voy a generar. Recuerden también que si hacemos una post-precipitación, sobre todo aquí, si agregamos en este punto esa sal, pues voy a lograr, esto está muy estudiado, que se logra en este punto una liberación de fósforo apenas en el efluente de 0.15 miligramos por litro. Si, caso contrario, yo lo agrego en la etapa primaria, entonces acá voy a tener entre 1 y 2
miligramos por litro de fósforo que va a ser descargado a algún cuerpo receptor o al efluente. Entonces, noten por favor que en gran medida esto de las concentraciones de fósforo con los que se está trabajando a nivel internacional debe de ser vista desde una perspectiva de cómo operamos. Cómo operamos desde la perspectiva de cuál es el efecto que va a tener la adición de esta sal sobre el otro nutriente que es el nitrógeno, pero también sobre nuestra norma de vertido. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nuestra norma de vertido, por la forma como se analizan los límites máximos permisibles que tenemos, estaríamos pensando que es una norma en la que existe una preocupación mayor acerca de la materia orgánica y no tanto de los nutrientes. Pero aquí este es un debate sobre realmente, es un debate que hemos tenido muchas veces sobre el hecho de qué pasa con lo que estamos haciendo el vertido a los cuerpos receptores. ¿Existe alguna política nacional hacia una mejora de los sistemas de tratamiento? Claro que la ha existido. Claro que han existido ciertas particularidades de esto, pero recuerden que en algún momento, eh, cuando nuestro sistema, debemos de partir de que nuestros sistemas sean sostenibles, de que nuestros pobladores realmente comiencen a pagar por el sistema de tratamiento, porque a nivel de nosotros los académicos podemos proponer grandes mejoras al sistema de tratamiento, pero estas grandes mejoras siempre vienen de la mano con grandes costos. Que estos grandes costos, ¿quién los va a subsidiar si tenemos un poblador que no está pagando por el servicio? Entonces, si este personaje no paga por el servicio, ¿cómo podemos mejorar el sistema? Entonces, de entrada, eso hace pensar que el ente regulador esté enfocado en la recuperación de la cartera para posteriormente poder hacer mejoras a los sistemas. Entonces, digamos que estas particularidades que vivimos en el país, pues es la misma particularidad que se vive a nivel latinoamericano y son los temas, vistos desde mi perspectiva, que son en los que tenemos que abrirnos un poco más, es hablar un poco más sobre la remoción de estos nutrientes en los sistemas de tratamiento, entender un poco más los sistemas de tratamiento, pero sobre todo contar con una base en la que los sistemas de tratamiento que tenemos en el país respondan a parámetros de diseño nacionales y no tanto estar diseñando sistemas de tratamiento con parámetros internacionales que luego se construye el sistema y nos damos cuenta que el sistema no opera como dice el libro de, como dicen las investigaciones de Yanes, como dicen las investigaciones de Mara, como dicen las investigaciones de Jules Van Leer, de cómo se opera un filtro percolador. Entonces, digamos que todas estas particularidades, si comenzáramos a hacer eh, una síntesis de todas las, a nivel de qué ha pasado con estos sistemas de tratamiento, cuáles son las eficiencias reales que se han logrado con estos sistemas de tratamiento y comenzamos a crear parámetros nacionales, esto va a servir porque nuestros diseñadores nacionales van a tener que comenzar a utilizar valores de referencia que son de Nicaragua y no valores de referencia que son internacionales y que muchas veces estos valores ni siquiera digamos, son representativos de las concentraciones de aguas residuales que tenemos en el país. Por otro lado, no debemos descuidar que con toda esta inversión que hay en el país a nivel de los sistemas de tratamiento, además de la preocupación de lo que son la remoción de los nutrientes, pasa también por cómo los sistemas de tratamiento de aguas residuales pueden hacer uso de, de los diferentes subproductos que se van originando en la estabilización de la materia orgánica. Llamemos esos subproductos como es el caso de los lodos, como es el caso de los gases que se producen, llamemos también como es el caso de la recuperación de los nutrientes, pero recordemos también que muchos de estos proyectos tienen que ser proyectos reales, que realmente la inversión que se haga vaya a sufragar parte de los costos operativos de las plantas de tratamiento, por lo menos. Porque a nivel de investigación, realmente a nivel de investigación hay temas en los que todavía falta mucha investigación, falta mucha evaluación para poder llegar a decir esto puede ser rentable en el país. Entonces, si tomamos un enfoque
un poco más sobre las corrientes de los sistemas de tratamiento a nivel internacional, pues nos metemos en la disyuntiva de, ¿será que solo nos vamos a centrar en la eliminación de los nutrientes, descuidando que los procesos biológicos que se dan en los sistemas de tratamiento suman a los gases de efecto invernadero que se producen en los países, pero también el hecho de que la presencia de los nutrientes que no están siendo tratados los vamos a encontrar en los cuerpos receptores? Si le sumamos a eso la preocupación generalizada que hay sobre el reuso y el aprovechamiento de estos nutrientes, claro, hay que ser realistas en el sentido de que cuando hablamos del aprovechamiento de los nutrientes, esto va a tener un costo. Y muchas veces el querer aprovechar estos nutrientes no es representativo. ¿Por qué? Porque necesitaríamos una planta muy grande para poder volver factible el aprovechamiento de estos nutrientes. Pero también un estudio de mercado nacional que el subproducto que se obtenga de los sistemas de tratamiento, alguien lo vaya a comprar, que se establezca un mercado. Esas son consideraciones previas al implementar una idea, sobre todo, y recordemos la idea generalizada que tiene el poblador sobre la aprensión que siente sobre los subproductos de la degradación de la materia orgánica que provienen de los sistemas de tratamiento. Entonces, tiene que haber de alguna manera, alguna forma de volver y hacer incentivos para que el aprovechamiento de los subproductos vayan a tener un mercado y puedan ser competitivos. Entonces, a nivel de los sistemas de tratamiento, además de toda esta parte de englobar y decir, nos preocupamos por la degradación de la materia orgánica, pero también de los nutrientes, unámonos al efecto también que tiene los gases de efecto invernadero que se van a producir. Por otro lado, toda esta temática del aprovechamiento de todo lo que es la recuperación de los recursos dentro de los sistemas de tratamiento tiene que ver con una nueva línea en esta temática que tiene que ver con la preocupación de la emisión de los gases de efecto invernadero, con los desafíos de las estrategias industriales. Cuando hablamos de esto nos referimos a cómo volvemos industrial la venta de los subproductos de la degradación de los sistemas de tratamiento, cómo se puede hacer la recuperación de estos subproductos y cómo lo metemos esto en las políticas de rechazar, redefinir, reducir, reutilizar y reciclar. Y todo esto a su vez está inmerso en los objetivos de desarrollo sostenible. Todos están estrechamente vinculados, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros sistemas de tratamiento. Ahora, a nivel de la remoción de nutrientes, hay que ser muy cuidadoso de los sistemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos y de repente alguien encontró en la India que un sistema de tratamiento es novedoso y es muy bueno, pero solo existen 5 o 6 tipos de ese sistema de tratamiento y lo está promocionando un país en específico o lo está promocionando un investigador. ¿Cuál es el efecto de eso? El investigador al final él está interesado en probar su tecnología en diferentes partes del mundo y una vez que eso va a ser patentado, pues él vende el sistema como un sistema eficiente aquí y en cualquier parte del mundo. Pero pensando en un país como el nuestro, en el que hacer una inversión a un sistema de tratamiento va a repercutir directamente en los costos, pensaría yo que sería más factible comenzar a trabajar con sistemas que ya se tienen muy estudiados tanto su comportamiento a nivel de procesos biológicos como los manuales de operación. Entonces, ¿cuáles son digamos, los nuevos sistemas en los que se está trabajando a nivel de la academia? Los sistemas algales son uno de ellos. La ventaja del sistema algal es la producción de energía, la fácil operación, los temas del mantenimiento. Otro de los sistemas que está muy bien estudiados son los sistemas de lodos activados. Por otro lado, tenemos innovaciones como son los procesos de cristalización. Estos procesos de cristalización, el proceso biológico, para que tengan una idea un poco general, funciona como lo que hace el cuerpo humano cuando genera las piedras en los riñones. Entonces, esa misma, digamos, ruta metabólica se ha estudiado y ahora se practica a nivel de los procesos biológicos de agua residual y se logra la cristalización de lo que tiene que ver con el nitrógeno para poder aprovecharlo.
También hay otros sistemas que se le llama el intercambio iónico y los sistemas por membrana. Todo este tipo de la cristalización, el sistema iónico, los sistemas por membrana y estos sistemas, digamos que todavía están muy verdes, son sistemas que se están estudiando, son sistemas que todavía siguen en una fase piloto, que se tienen que estudiar aún más, pero debemos, sobre todo como asociación, hablar un poco más de esta temática para que los diseñadores y los miembros de la asociación se den cuenta de que los sistemas de tratamiento que tenemos lo que nos sirven es para remoción de materia orgánica, no tanto para la remoción de lo que tiene que ver con los nutrientes. En esta misma línea nos encontramos algo que se llaman los análisis de ciclo de vida. Estos análisis de ciclo de vida se plantean desde una perspectiva en la que el sistema de tratamiento de aguas residuales se le dé un enfoque de una plataforma industrial en la que todo lo que se genera va a ser aprovechable. Esta idea de los análisis de ciclo de vida, estos análisis de ciclo de vida son particulares para cada sistema de tratamiento. No se puede generalizar un solo análisis. Por ejemplo, hay un análisis para los sistemas lagunares, hay otro análisis para sistemas de tratamiento, como el caso de Managua, y se puede hacer otro análisis que está referido, por ejemplo, al sistema de tratamiento que se tiene en Huigalpa, o el que se va a tener en Huigalpa y va a entrar en operación. Entonces, estos análisis de ciclo de vida lo que permiten es, ponen en un punto focal los sistemas de tratamiento y se comienza a plantear el aprovechamiento de estos nutrientes. Este nutriente se va a aprovechar sobre todo en el rubro de agricultura para que sirva de nutriente tanto el fósforo como el nitrógeno, pero digamos, esto como aprovechamiento de nutrientes, como aprovechamiento de mejorador de suelo, que es el compost, esa es otra parte de cómo se aprovecha. Aunado a eso, si es un proceso biológico anaerobio y voy a obtener biogás, en el caso del biogás quiere decir que tengo dos salidas, o lo aprovecho como factor eléctrico o lo aprovecho en su fase gaseosa y lo puedo utilizar para combustión. En el otro punto, que es el agua que se va a generar, pues la puedo aprovechar tanto para el reuso de los cultivos. Para cerrar un poco la presentación, en la última innovación en los sistemas de tratamiento, nos encontramos con un sistema de tratamiento propuesto, sobre todo en los Países Bajos, que es los que han estudiado mucho esto, en la tecnología Nereda. La tecnología Nereda quiere decir, en un reactor yo puedo hacer todas las diferentes fases. En ese reactor tiene una entrada de agua residual, ¿Aló? entra el agua residual como afluente, se deja en un proceso de aireación en una segunda etapa, se le da aireación, con esta aireación se propicia la formación de un flóculo. Una vez que se forma ese flóculo pasa a una tercera etapa, que es una etapa de sedimentación. En esta etapa de sedimentación no hay inyección de oxígeno, entonces haciendo este proceso secuencial, a eso se le llama un proceso batch. En estos procesos secuenciales tienen la ventaja de que si hay una desnitrificación, porque primero inyecto oxígeno, quito el oxígeno y logro la desnitrificación y logro la remoción de la materia orgánica. La otra ventaja que tiene que ver es que con este nuevo sistema hay una reducción alta de lo que son los costos por aireación, pero también el espacio que se utiliza para tratar y el tamaño de la planta, que eso ha sido una de las grandes ventajas que nos ha dado este sistema. Acá ustedes pueden ver, esta es una planta piloto que está ubicada en Reino Unido, en la que ellos tienen este sistema llamado Nereda. Entonces ustedes observan, tengo una etapa del reactor donde tengo inyección de oxígeno. Luego de esta etapa de inyección de oxígeno, me paso a mi etapa sin oxígeno y después de que tengo estas dos etapas en este reactor, yo hago una liberación de un efluente en el que este efluente cumple con la normativa del marco europeo de vertidos de aguas residuales. Entonces, digamos, este tipo de sistemas de tratamiento nació de un núcleo de investigación del doctor Mark van Loostrecht,
y luego es escalado a un proceso industrial como es ahora, y digamos que es como el sistema de tratamiento el que está recibiendo, digamos, la mayor publicidad por los buenos, las buenas características del efluente que se están logrando. Entonces, por mi parte, eso sería todo en cuanto a la temática del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Henry, por su charla. Agradecemos su tiempo, su conocimiento y experiencia. Coincidimos también con usted de que este es un tema relativamente nuevo para Nicaragua. La legislación es relativamente reciente, el decreto 21/2017, donde ya se abordan estos parámetros en nitrógeno y fósforo, y no solo desde el punto de vista del cuidado de los cuerpos receptores, sino también aprovechar lo que usted comentaba de la economía circular. Hay un par de preguntas, vamos a compartirles. Hacen una consulta si podría explicar cómo se puede combinar el reactor USB con un filtro percolador para los procesos de nitrificación y desnitrificación. Ingeniero Henry, vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas. Creo que tiene apagado su micrófono. Sí, ingeniera, discúlpeme. Mira, el problema el USB, recuerda que el USB es un sistema anaerobio. Entonces, como tal, él siendo un sistema anaerobio, no podrías lograr la nitrificación como primera etapa porque no tenés presencia de oxígeno. Entonces, si no tenés presencia de oxígeno, se te va a volver más complejo lo que tiene que ver con tu, tu eliminación a nivel de la nitrificación. Y cuando vayas a tener la desnitrificación, sí te serviría tener un sistema en el que no tengas presencia de oxígeno. O sea, mira, por ejemplo, por acá, en la ecuación general de la desnitrificación completa, si te fijas, tenés el amonio, pero en este amonio, en toda esta reacción, todo este bloque que es lo que te marco en rojo, que tiene que ver con la nitrificación, se necesita oxígeno para lograr hacer la oxidación. Entonces, como necesito oxígeno para lograr la oxidación, se te complicaría porque el USB es anaerobio. Entonces, como anaerobio no hay presencia de oxígeno allá adentro. Y si lo mandas luego al UAS, a un filtro percolador, el percolador es un sistema aeróbico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esa configuración de un USB, enviárselo al filtro percolador, habría que ver qué tan eficiente va a ser tu filtro percolador a nivel de materia orgánica, porque el USB ya va a degradar en gran parte materia orgánica y lo que mandarías al percolador ya sería materia orgánica, digamos, parcialmente tratada de ese USB, y la formación de la biopelícula en el medio que utilices se te va a complicar. Muchas gracias. También otra consulta. Para la remoción con el sistema Anamox, ¿se debe inocular el sistema con estos flóculos rojizos del que nos habló? En el caso del sistema Anamox, mira, el sistema Anamox, no, bueno, podés inocular, igual que como se hace la inoculación de un USB, eso no es ningún problema, pero lo mejor en el caso del Anamox es que logré formar el flow sin necesidad de inocularlo. La formación del flóculo, ¿de qué depende? La formación de ese flóculo va a depender en gran medida en cómo estás haciendo a nivel operativo tu aireación, tu control de pH, y en muchos de los casos cuando arrancas el sistema Anamox vas a necesitar la inyección de una mayor dosis de NH4 para lograr el arranque del sistema, digamos, en un corto tiempo.
Pero si hay una desventaja del Anamox es que si realmente su fase de arranque, si el USB tiene un periodo de arranque a veces extendido hasta 6 meses, en un sistema Anamox realmente se vuelve un poquito más complejo porque estás necesitando controlar mucho la presencia del NH4 para poder lograr hacer esa transformación dentro del reactor. Ahora, volviendo a este tema de la inoculación, también recuerden que se tiene que dar un seguimiento de la formación del flóculo. La formación y el tamaño del flóculo es el que nos da respuesta en los reactores de que también está entrando el sistema de tratamiento, que también está funcionando. A nivel operativo también tenemos otra particularidad que tiene que ver con un control muy riguroso de lo que es su carga orgánica, pero también de cómo estás alimentando el reactor a nivel de los caudales de entrada. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, si nos regresamos un poco a la primera charla, mirábamos que la entrada de los caudales de agua residual en un sistema de tratamiento urbano, los caudales son variables. Y los picos, puedo tener un pico en la mañana, uno después del mediodía, que eso es tipo 2 de la tarde, y tengo otro pico a las 7 de la noche. En este tipo de sistemas, tanto Anamox como los OASB no son buenos para estos choques de entradas de agua. Entonces, ¿qué necesitas? Siempre vas a necesitar en este sistema Anamox un tanquecito regulador de caudal. Muchas gracias, ingeniero. También hay otras consultas. Dice, en Nicaragua, la norma de vertido prácticamente no exige remoción de fósforo, puesto que el valor es de 10 miligramos litros, lo cual es aproximadamente al valor del agua residual cruda. En cuanto a la remoción de nitrógeno, la otra vía no química podría ser la biológica, por medio de uso de plantas acuáticas en los humedales artificiales. ¿Qué le parece a usted esta opción? Mira, la opción de la utilización de los humedales con cualquiera de sus variables, la opción de los humedales es muy buena. La particularidad que tienen los humedales es a nivel operativo, es difícil cuando los técnicos, sobre todo el técnico que se dedica al mantenimiento de la planta, le dé mantenimiento a las plantas. O sea, el tema a nivel operativo del mantenimiento se vuelve complejo porque los operarios realmente en muchas de las etapas dejen abandono el sistema de tratamiento, pero los humedales son una buena solución a la remoción de nutrientes, sobre todo para países como el nuestro, en el que no nos podemos dar el lujo de contar con un sistema de lodos activados, que es la mejor opción estudiada y ya comprobada para remoción de nutrientes. Sin embargo, el uso de los humedales para aguas residuales que provienen de ciudades, pues realmente es muy bueno, pero te metes, como nos explicaba la ingeniera Crowdy en su ponencia, con la problemática de las necesidades de áreas, porque estos tipos de sistemas son extensivos. Entonces, como necesitas mucha área, eso a nivel constructivo se vuelve costoso el sistema de tratamiento. A nivel de lo que nos habla de la zona rural, nosotros con la universidad y el Piensa hicimos una investigación en la que decidimos en el humedal cambiar la planta. Buscamos una planta que su raíz fuera lo suficientemente profunda para que ella asimilara los nutrientes, creciera, y realmente tuvimos una muy buena experiencia con un humedal que utilizamos una planta que se llama antorcha. Esa planta fue la que se obtuvo la mayor eficiencia en remoción de nutrientes, pero también eso fue la que tuvo mayor aceptación por los pobladores porque es una planta ornamental, es una plantita muy bonita que a las amas de casa les llamó mucho la atención, y como obviamente le llamó mucho la atención, la tomó como que si fuera jardín. Entonces le daba mantenimiento y se operaba muy bien el sistema. Entonces, sí, a nivel rural se puede operar de esa manera y le disminuimos la carga de nutrientes a esta agua, pero ya a nivel de una ciudad, nos enfrentamos también a la situación de las áreas que vayamos a necesitar para esos humedales. Gracias, ingeniero. También consultan por procesos de electrolisis. ¿Pueden eliminar también fósforo y nitrógeno?
Mira, los procesos de electrólisis sí, el proceso de electrólisis sí se puede, la obtención y la remoción de los nutrientes, sobre todo cuando tenés ese proceso es mucho más fácil el aprovechamiento de los nutrientes. El problema de esos sistemas de tratamiento es lo que hemos platicado siempre a nivel de los costos. Recuerden que los costos en la decisión de un sistema de tratamiento es uno de los más importantes, sobre todo porque no podemos diseñar un sistema de tratamiento que a nivel de papel sea muy bueno, pero a nivel operativo no es rentable y luego eso queda en abandono. Gracias, ingeniero. También otra consulta, ¿qué es más ideal hacer? ¿Primero la nitrificación y luego la desnitrificación o viceversa? En un proceso biológico, sí o sí, vas a tener que hacer primero nitrificación y luego desnitrificación. No puedes ir a la inversa, no puedes hacer desnitrificación y luego te pasas a nitrificación. Eso no es posible. Lo que sí es posible es, utilizando ese sistema Aramox, pasarte directamente de amonio y lo pasas a nitrógeno en fase gaseosa o nitrógeno molecular. En ese sistema Aramox sí, pero pensar de desnitrificación en una reacción inversa, no, esa no se puede realizar. Preguntan, ¿cuáles son las alternativas de solución para la eliminación de nutrientes en nuestro contexto rural y urbano sin pago de tarifa? ¿Cómo se comportan los ríos con la afición de nutrientes? Mira, yo creo que el tema de la cultura no pago que tenemos en el país, sobre todo en agua potable y los servicios básicos me refiero sobre todo a la temática de saneamiento, que es la que nosotros más estudiamos, realmente es uno de los puntos más difíciles de abordar porque las personas están más interesadas, evidentemente, en tener internet en su casa y no en pagar el servicio de agua. Entonces, si no te pagan el servicio de agua, por muy eficiente, por muy preparado que tengas un técnico, ¿cómo vas a hacer para obtener recursos y optimizar tus sistemas de tratamiento? Entonces, eso, digamos, hoy por hoy, eso es como el reto más grande que tenemos en cuanto a cómo realmente volvemos sostenibles las aguadoras en el país, cómo realmente volvemos más sensible al poblador sobre que debe de pagar por el recurso agua, sobre educar al poblador bajo ese, yo lo llamo un mito de decir que Nicaragua está llena de fuentes de agua aptas para consumo humano. Digamos que toda esa parte de la sensibilización al poblador es algo que se debe trabajar de una forma muy fuerte, sobre todo porque no tenemos muy buena conciencia de manejo de agua. Entonces eso nos deja un grave problema. Pero yo pensaría que de primera mano en el país, además de que sea nuestro primer paso, la búsqueda de la sostenibilidad, es en una siguiente etapa la rehabilitación de nuestros sistemas de tratamiento y posteriormente a eso comenzar a dar solución a los nutrientes que si no logramos una sostenibilidad, difícilmente podemos decir cuál va a ser la solución a largo plazo. Pero a corto plazo yo opinaría que nos decantáramos por el uso de los humedales. Ahora, el uso de los humedales también tiene que obedecer a un tema de monitorear esos sistemas de tratamiento, porque si tenés sistemas de tratamiento que funcionan de manera parcial, hay que saber qué es lo que estamos haciendo de vertido a los cuerpos receptores. Como les decía, en el caso de Estelí, la quebrada de la Limonosa, para esta época ya no hay circulación de agua y lo que circula es el efluente de la planta de tratamiento de mi ciudad. Decir que las plantas de tratamiento en Nicaragua contaminan todos los cuerpos receptores, eso mira, hasta yo mismo sería una falacia porque no tenemos ningún estudio que compruebe realmente cuál es el efecto que están teniendo las plantas de tratamiento en los cuerpos receptores. Entonces, si no tenemos eso, sería más el decir, sí, las plantas contaminan los cuerpos receptores sin ningún tipo de estudio. Por ahí, mi estimado maestro Sergio Gámez, él hizo una tesis de la capacidad, utilizando creo el modelo de Streeter y Phelps, de un río que recibía aguas residuales y determinaron el oxígeno disuelto.
pero recuerden que en el trayecto de un cuerpo de agua no solo la planta de tratamiento hace vertido. Imaginémonos, por ejemplo, el Río Grande de Matagalpa. En el Río Grande de Matagalpa no solo está descargando las plantas de tratamiento que se tienen en las municipalidades, también está la industria descargando al Río Grande de Matagalpa. Entonces está el poblador también haciendo una descarga directa. Tenés también los agricultores que van y hacen una mala disposición de sus fertilizantes y sobre todo en época de invierno con la escorrentía. Entonces eso nos lleva a que en muchas etapas de lo que decimos en un enfoque integral, pues realmente no tenemos tanta información como para aseverar de manera contundente y decir, sí, las plantas son las mayores contaminantes de los cuerpos receptores. Muchas gracias, Henry, por tu respuesta. Creo que todos coincidimos que el tema de cuidar realmente nuestro medio ambiente es una tarea de todos. Esa sería la última pregunta que está aquí escrita. Si hay alguna más o alguien quiere activar también su micrófono, adelante. Les agradecemos siempre su asistencia, su participación en estos temas que realmente, como mencionaba el expositor, el ingeniero Henry, son temas de los que debemos de hablar y también proponer alternativas para solucionar. De ahí, Henry, lo que hay son muchos mensajes de felicitaciones, agradecimientos por tu excelente exposición, por responder las preguntas, muchas felicitaciones también por la entrega para preparar esta charla del día de hoy. Sabemos, ¿verdad?, de tus varias actividades, estudios, trabajo, así que te agradecemos mucho tu colaboración siempre con ANISA. Te mandan también saludos desde Bolivia y también te están pidiendo por acá tu número de WhatsApp. También puedes compartir tu correo electrónico. Y bueno, también te saludan desde Guatemala y también desde Lima, Perú, y te mandan muchas felicitaciones. Bueno, por mi parte agradecerles a todos su tiempo también, porque es tiempo para darse uno su tiempo para este tipo de charlas. Agradecerles siempre a Nisa. Creo que se nos pasó un poco la presencia de nuestras mujeres científicas en ANISA, que a veces creo que en ANISA perdemos un poco el foco y debatimos cosas que no se deberían de debatir. Un tema tan importante como es la presencia de nuestras mujeres en la asociación. Creo que este es un punto medular, sobre todo considerando, ingeniera Claudia, que usted fue una de las propulsoras de las iniciativas de las charlas. También las ingenieras que son formadoras de la Escuela de Ingeniería Sanitaria y la Ingeniería Ambiental en el país. Por ejemplo, hablar de mi estimada amiga, la ingeniera Larisa, de la profesora Indiana García, que creo que son mujeres que son un ejemplo. La misma la ingeniera Yalena Navarro, un ejemplo tanto de profesor como consultor, que creo que son mujeres que hacen grande la ingeniería en el país. Agradecerles igual, aunque pasado un poquito los días, felicitarlas a todas ustedes por su contribución y sus labores en la ciencia y el conocimiento de la ingeniería, sobre todo en la temática que nos atañe en la asociación. Muchas gracias, mi estimado Henry, por el recordatorio y las felicitaciones. Te lo agradecemos de todo corazón. Y también invitarles a todos los miembros, amigos, socios de ANISA a la próxima charla, siempre los días martes a las 6 de la noche. Hoy hablamos mucho del tema de los humedales y precisamente la próxima charla va a ser el tema de tratamientos de bajo costo, humedales artificiales. Va a estar a cargo de la doctora Hey Hoffman. Ella es de origen alemán, actualmente reside en Brasil y pues se va a estar conectando con nosotros para compartirnos también sus experiencias y sus estudios e investigaciones sobre lo que son los humedales artificiales. Sin más preámbulo, pues agradecer nuevamente su participación y con esto dar esta sesión de hoy por finalizada. Muchas gracias.